Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes de celebridades turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un mundo de romance, rumores y destinos paradisíacos. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque hace tiempo que no está junta, sigue generando pasiones y recuerdos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desempolvar un capítulo de su historia que tuvo lugar bajo las estrellas de Bodrum, un destino de ensueño que sirvió de telón de fondo para momentos que al parecer, fueron mágicos. ¿Listos para el chisme jugoso? Antes de que empecemos, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gusta el contenido, que lo compartan con sus amigos adictos a las series turcas tanto como nosotros y, lo más importante, que se suscriban al canal. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Y ahora sí, vamos al lío. Bodrum. Solo con decir el nombre ya se siente el sol, la brisa marina y el glamour. Este destino turco, conocido por sus playas de aguas cristalinas, su vibrante vida nocturna y su ambiente exclusivo, fue testigo de una etapa crucial en la relación entre Hande y Kerem. Después del éxito arrollador de Senkalkapm, los rumores sobre un romance entre los protagonistas eran más fuertes que nunca. Y aunque ellos intentaron mantener la discreción, los paparazzi, con su ojo agudo y su paciencia infinita, lograron capturar momentos que confirmaban lo que muchos sospechábamos: la química que veíamos en pantalla se había trasladado a la vida real. Imaginen la escena: una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante con vistas al Egeo, paseos cogidos de la mano por las estrechas calles empedradas de Bodrum, momentos de complicidad y risas compartidas en un barco navegando hacia el atardecer. Un auténtico cuento de hadas. Las fotografías que circularon en su momento mostraban a una pareja relajada, disfrutando de la compañía del otro y aprovechando al máximo sus vacaciones. No había poses forzadas ni sonrisas impostadas, solo la naturalidad de dos personas que se están conociendo y disfrutando de un momento especial. Claro que, como suele suceder en estos casos, la presión mediática era constante. Cada movimiento era analizado al detalle, cada gesto interpretado como una prueba más de su romance. Hande y Kerem, por su parte, intentaban mantener la calma y proteger su intimidad, conscientes de que estaban en el punto de mira de todo el mundo. Pero volvamos a Bodrum. Más allá de las fotografías y los rumores, lo que realmente importa es el significado que este viaje tuvo para ellos. Muchos creen que fue en Bodrum donde su relación se consolidó, donde pasaron de ser compañeros de trabajo a algo más profundo. Bodrum se convirtió en un refugio, un lugar donde podían escapar del bullicio de Estambul y conectar el uno con el otro en un ambiente más tranquilo y relajado. Un lugar donde, bajo las estrellas, el romance floreció. Se dice que fue durante una de esas noches mágicas en Bodrum, mientras contemplaban el cielo estrellado, cuando Kerem le dedicó una canción a Hande, una canción que hablaba de amor, de sueños y de un futuro juntos. No sabemos si esto es cierto, pero la imagen es tan romántica que nos encanta creer que sí. También se rumorea que fue en Bodrum donde Hande le presentó a Kerem a su familia, un paso importante que demostraba la seriedad de su relación. Compartieron comidas, risas y momentos inolvidables, creando recuerdos que sin duda atesoran hasta el día de hoy. Por supuesto, no todo fue perfecto. Como en cualquier relación, hubo altibajos, desacuerdos y momentos de tensión. Pero en general, la experiencia en Bodrum fue positiva y contribuyó a fortalecer su vínculo. Desafortunadamente, como todos sabemos, el cuento de hadas de Hande y Kerem llegó a su fin. A pesar de todo el cariño que se profesaban, las diferencias y las presiones de la vida pública terminaron por separarlos. Pero aunque su romance ya no existe, los recuerdos de Bodrum permanecen. Las fotografías, los rumores y las historias que circularon en su momento siguen alimentando la fantasía de sus fans, que aún sueñan con una reconciliación. Y es que, seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem era innegable. Tanto en la pantalla como fuera de ella, irradiaban una energía especial que contagiaba a todo el mundo. Y Bodrum, con su encanto y su magia, fue el escenario perfecto para que esa energía floreciera. Es imposible saber con certeza qué pasó realmente entre ellos en Bodrum. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar es que este viaje fue un capítulo importante en su historia, un capítulo lleno de romance, pasión y momentos inolvidables. Y hablando de momentos inolvidables, les pregunto a ustedes, ¿cuál es su recuerdo favorito de Hande y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo.
En resumen, hemos explorado el romance de Ander Zel y Kerem Bürsin bajo las estrellas de Bodrum, un capítulo lleno de pasión y momentos inolvidables, un viaje que consolidó su relación y que sigue generando suspiros entre sus fans. Muchas gracias por acompañarme un día más en este recorrido por el mundo de las celebridades turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Bodrum fue un punto de inflexión en su relación? ¿O creen que era inevitable que terminaran separándose? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y, sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo chisme. Hasta pronto. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, mis chismosos favoritos. No se vayan todavía, que aún hay más jugo que exprimir de esta historia. Porque aunque hemos hablado de la superficie de lo que fue su idílico romance en Bodrum, hay detalles y capas ocultas que merecen ser exploradas. ¿Están listos para adentrarnos en los entresijos de su relación y desentrañar los misterios que rodean este viaje? Pues agárrense que vamos a sumergirnos de lleno. Primero, hablemos de la presión. ¡Ay, la presión! Ser una de las parejas más queridas de Turquía, y quizás del mundo, no es tarea fácil. Cada paso que daban, cada mirada que intercambiaban, era analizado con lupa por los medios y por sus millones de fans. Imaginen la dificultad de mantener una relación genuina y auténtica bajo ese escrutinio constante. Bodrum, en teoría, debía ser su refugio, su burbuja donde podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Pero, ¿realmente lo lograron? Fuentes cercanas a la pareja, que obviamente no podemos nombrar, aseguran que incluso en Bodrum, la sombra de la fama los perseguía. Los paparazzi disfrazados de turistas se escondían entre las sombrillas y los restaurantes, esperando capturar el momento perfecto, la foto que valdría oro. Y los fans, aunque bien intencionados, no dejaban de acercarse para pedir fotos y autógrafos, interrumpiendo sus momentos de intimidad. Bodrum fue una espada de doble filo, nos confiesa una de estas fuentes. Por un lado, les brindó un respiro del caos de Estambul. Por otro, les recordó constantemente que eran figuras públicas y que su vida privada era un tema de interés nacional. Y claro, la presión no venía solo del exterior. También existían las expectativas dentro de la propia relación. Dos personas jóvenes, exitosas y con carreras en ascenso, tratando de construir un futuro juntos. ¿Cuáles eran sus planes? ¿Se veían casándose y teniendo hijos? Estas son preguntas que inevitablemente surgen cuando una relación se vuelve seria, y más aún cuando se trata de una pareja tan mediática. Además, no olvidemos las personalidades individuales de Hande y Kerem. Ella una belleza serena y reservada, con una agenda repleta de proyectos y contratos publicitarios. Él un galán carismático y extrovertido con aspiraciones de conquistar Hollywood y un espíritu aventurero. ¿Eran realmente compatibles a largo plazo? ¿O sus diferencias irreconciliables terminarían por separarlos? Se dice que durante su estancia en Bodrum, estas diferencias comenzaron a hacerse más evidentes. Discusiones sobre el futuro, desacuerdos sobre cómo manejar la presión mediática, y celos alimentados por los constantes rumores que los vinculaban con otros compañeros de profesión. Pero no todo eran sombras y tormentas. También hubo momentos de luz y alegría. Aquellas cenas románticas a la luz de las velas, donde se permitían olvidarse del mundo exterior y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Los paseos matutinos por la playa, cogidos de la mano, mientras el sol naciente iluminaba sus rostros. Las risas compartidas durante los paseos en barco, mientras el viento les despeinaba el cabello. Recuerdo una vez, nos cuenta otra fuente, que estaban paseando por el puerto y vieron a un grupo de músicos callejeros tocando una melodía romántica. Kerem tomó la mano de Hande y la invitó a bailar. Fue un momento mágico como sacado de una película. Se veía el amor en sus ojos. Y hablando de magia, ¿recuerdan el rumor de la canción que Kerem le dedicó a Hande bajo las estrellas? Pues bien, parece que la historia es aún más romántica de lo que imaginamos. Según cuentan, Kerem no solo le dedicó una canción, sino que él mismo la compuso. Una melodía sencilla pero conmovedora,
que hablaba de su amor por Ande y de sus esperanzas de un futuro juntos. Ande se emocionó muchísimo cuando escuchó la canción, Nos revela la fuente. Tenía los ojos llenos de lágrimas y le abrazó con todas sus fuerzas. Fue un momento muy íntimo y personal, que demuestra lo profundo que era su amor. Y la presentación a la familia de Ande, otro hito importante en su relación, también estuvo rodeada de momentos especiales. Se dice que la familia de Ande adora a Kerem y que lo recibieron con los brazos abiertos. Compartieron comidas tradicionales turcas, jugaron juegos de mesa y disfrutaron de largas conversaciones sobre la vida y el amor. Kerem encajó perfectamente con la familia de Ande, nos asegura la fuente. Es un chico muy cercano y familiar, y supo ganarse el cariño de todos. Ande estaba muy feliz de verlo compartir esos momentos con su familia. Pero como ya sabemos, la felicidad no dura para siempre. Y el cuento de hadas de Ande y Kerem llegó a su fin de manera abrupta y dolorosa. Las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio, pero se rumorea que las diferencias irreconciliables y las presiones de la vida pública fueron factores determinantes. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem se han mantenido en silencio sobre lo ocurrido. Han evitado hablar públicamente de su relación y han preferido centrarse en sus carreras profesionales. Pero sus fans, fieles a su amor, siguen esperando una reconciliación. Sueñan con verlos juntos de nuevo caminando por las playas de Bodrum, cogidos de la mano y sonriendo bajo las estrellas. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Bodrum quedará grabado para siempre en la memoria de sus fans como un capítulo mágico y apasionante en la historia de las telenovelas turcas. Un capítulo que nos recuerda que el amor, incluso bajo las estrellas y en los escenarios más paradisíacos, puede ser tan frágil como una rosa. Ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Bodrum. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté contándoselo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos? ¿O creen que su ruptura era inevitable? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y, sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo chisme. Hasta pronto.